Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a su canal Naturopráctica. Hoy vamos a ver dos flores muy interesantes. Una es Aspen y otra es Beach. Mi nombre es Edgar y comenzamos. Vamos a iniciar viendo Aspen. Aspen es de ese tipo de flor que generalmente tiende a ser de esas. Bueno, generalmente siempre tengan a ver a las flores como que son personas y de estas personas, ¿quién sería Aspen? Es decir, generalmente cuando hablamos del defecto a tratar, siempre traten de irlo congeniando con alguna persona. Entonces, generalmente Aspen es para ese tipo de personas que es como muy. Tiene un miedo y es un miedo que no está como bien fundamentado, tiende a ser más un miedo de presentimiento, de que algo malo le va a pasar, es decir, incluso tiene miedo a contar lo que le pasa porque puede desencadenar algo que le pueda pasar a él por decirnos, o por decirle a alguien, o por contarle a alguien. Entonces tiende a ser un miedo que no tiene como tal una base establecida. Entonces, generalmente Aspen es ese, ¿no? Ese miedo, pero un miedo un miedo como a un presentimiento, algo que va a suceder, algo que no saben, pero no saben qué va a pasar, pero va a pasar algo, ¿no? Entonces tienen ese miedo. Generalmente tiende a ser más enfocado a cuestiones como del ocultismo, cuestiones religiosas, donde pues uno se empieza a sumerger más y se clava demasiado, que de repente pues ya empieza a ver o imaginarse cosas, ¿no? Que si hago esto, pues ya me va a pasar esto, si digo esto, me va a pasar aquello. Entonces sí tiende a ser más como a cuestión esotérica y más y más a cuestiones también religiosas. Esotérica a lo mejor no sé, pasó al lado del panteón y a lo mejor estaba echando, digamos, relajo con alguien, cosas así, entonces ya de repente lo empieza a leer o buscar y decir que eso está mal y entonces empieza a tener un presentimiento de algo mal le va a pasar porque hizo eso. Entonces va relacionado un poquito a eso. Lo que potencializa esta planta, pues obviamente es la confianza en el real ser, es decir, en el mismo, en el presente, en lo que es real, tangible, y por ende le va a quitar el miedo y le va a dar coraje, decir, ah, no, pues sí, si esto sí no va a pasar, entonces al momento de quitarle el miedo y darle el coraje, pues le va a dar el coraje para poder realizar sus actividades o cosas, ¿no? Pero un coraje no, digamos, vicioso de que tal, de que uno diga, no, pues tiene el coraje y ahora va a hacer en infinidad de cosas que no están dentro de lo correcto, no, sino va a hacer sí cosas, pues que son prácticamente, correctas, ¿no? En cuanto a la cuestión de la T, pues nos va a servir para cuestiones de pesadillas, para las personas que hablan en sueños, el sonambulismo, también es muy útil en personas que tienden a tener, o que ya están en el proceso de ir hacia el más allá. Entonces, bueno, independientemente que crean o no, pero generalmente ese miedo a lo que no saben que vaya a pasar, ese presentimiento de que va a pasar algo malo, pues los hace que les ayude a ir venciendo este miedo, tanto Aspen como Walnut. ¿Ok? Un personaje que se puede parecer, pues puse de Insidus, igual se puede parecer un poco, obviamente hay otros personajes que se llegan a parecer un poco y si encuentran a alguien que diga, no, pues se parece más a Aspen, se parece más a tal personaje, me lo anotan en los comentarios y si no, no hay ningún problema. Lo primero que tienen que tener en cuenta que este tipo de bueno, este personaje, pues hagan de cuenta que, pues, voy a tomar de ejemplo la última, ¿no? La última película de Insiders, este, La Puerta Roja, donde prácticamente, pues, no sabe nada y de repente, pues, entra pues, chavo a la escuela, empieza a investigar y entre más investiga, más se empieza a dar cuenta y más empieza, por ejemplo, empiezan a perseguirlo, ¿no? Y por ende, pues también empieza a sentir mucho más presentimientos. Entonces, ¿se parece mucho? Un poco. Entonces, si encuentran a alguien que se parezca más, anótenme en los comentarios. Pasamos al siguiente que va a ser Beach. Entonces, Beach es de las personas que son arrogantes, intolerantes, prejuiciosas y juzgan duramente.
pero generalmente tiende a ser ese arrogante que no tiene una base fundamentada, es decir, es arrogante, pero no tiene por qué ser arrogante si no tiene algo que sustente su arrogancia, ¿no? Entonces es una arrogancia falsa. Entonces tiende a ser ese tipo de personas. Es intolerante, le dicen algo, no, pues que no le parece. Él quiere ser el que enseña, él quiere el que está correcto. Generalmente es muy dado a que se irrita fácilmente. Le dicen algo y anda ya queriendo pelear. Si dicen algo, pues incluso es de los que generalmente dicen, estas generaciones, estos jóvenes de hoy. Entonces, si han escuchado a alguien así, pero que lo dice realmente, no no como de rollo, sino realmente lo dice, entonces pudiese ser este tipo de personas. Generalmente lo que potencializa la flor pues tiende a ser comprensivo y tolerante. Generalmente también este tipo de flor es muy conveniente para los adolescentes, ya que los adolescentes tienden a ser muy irritables en cuanto a que les digan algo, que de repente les dicen, no, es que es esto, ustedes no me comprenden, empieza a juzgar, ¿no? Empieza a decir, empieza a ser poco tolerante con los comentarios que a veces le hace uno o les hacen unos en relación de algo beneficioso para él. Entonces empieza a decir, no, que no le parece, entonces no es tolerante y no comprende lo que realmente pues es le quiere dar a entender la otra persona. En cuanto a lo que nos puede ayudar, pues es la tensión muscular, la hipertensión, las alergias, hemorroides y una irritación general. Cualquier cosa que sea irritación en general, irritación. Entonces tiende a ser esos que luego dicen uno, ay, ese es bien bilioso, entonces puede ser él. En cuanto al personaje, pues yo puse aquí a Clint Eastwood, no como tal él, sino en su personaje que hizo en el Gran Torino, Clint, entonces él pues representaba una persona que era demasiado un poco arrogante, entonces tendía a ser un poquito de que pues juzgaba a las otras personas, en este caso pues a las personas que eran sus vecinos, era mucho de ser intolerante, incluso ya ven que en alguna parte va diría que un cura a verlo y le dice y él se porta muy arrogante de que pues obviamente el que le va digamos, a enseñar si era muy joven en comparación de que él era más grande, ¿no? Entonces él, más o menos se puede llegar a parecer a Vich. Entonces, si encuentran igual otro personaje que se llegue a parecer a él y lo quieren anotar, anótenlo y ya van poniendo los comentarios. Me parece que eso es todo. Prácticamente sí, eso es todo. Entonces, muchas gracias por haber estado hasta el final del video. Les agradezco. Hasta luego.